Bueno, vamos a tener este análisis del tema número 2 de la institución de la familia e instituciones afines. En la clase anterior estuvimos hablando de cómo era la situación y nada más les recuerdo los puntos más importantes. ¿Cuál era la situación espiritual del primer matrimonio que existió sobre la tierra? Algunos estudiantes en el instituto, cuando hemos dado estas clases u otras, me preguntaban si había alguna relación con lo que la ciencia nos dice acerca de los hombres antiguos, muy antiguos, los hombres de las cavernas, todos esos, ¿no? Los neandertales y todo eso. Y bueno, yo les puedo decir algo. La Biblia habla de una cuestión espiritual. Y el primer hombre espiritual, ese es el primer hombre que cuenta para nosotros. ¿Mm? Y la historia y todo lo que narra la escritura como una verdad pasada, eso es lo que para nosotros es importante. Entonces, el primer hombre, porque ahí vemos que no había otro ni nadie que tuviera una relación, una comunión como la tuvieron ellos, Adán y Eva. ¿Me explicó? Entonces, por eso ahí no hay interés en saber que si había la cuestión de la teoría de la evolución y todo eso, aunque la Biblia habla también de eso. No es nuestro tema, pero es muy clara cuando habla acerca de esos puntos. Y, y lo que a nosotros nos interesa es la relación, todo lo que ocurrió en el ámbito que se dio desde el principio. ¿Mm? Hoy la mayoría de las críticas, de los ataques, se van a los puntos y fundamentos que vamos a considerar hoy. Por eso es determinante nuestro tema de este día. ¿Mm? Bueno, ahí ustedes en su página 7, es la 7, ¿verdad? Sí, 7, dice ¿cuál es la meta que tenemos que tener hoy como final? Esperemos terminar con ella, si no, no tenemos problema en continuar. Que nosotros tenemos que reconocer algo que en la escritura localizamos que son instituciones, que se dieron al hombre desde el principio y en las cuales se deberían de cumplir todos los propósitos de Dios para el género humano. Por ahí hice algunos comentarios que volveré a retomar en el desarrollo de este contenido, pero tenemos que primero establecer a qué se refiere en cuanto a instituciones. Institución es algo que se instituye, que surge de algo que va a ser establecido como un eje rector, como un ente gobernante, como un establecimiento en el cual hay mentores o hay enseñanza, hay directores, hay responsables, puede ser desde un presidente de un país, la constitución de las leyes, escrito, y que de ahí los gobernados escuchan, entienden, obedecen, y que supuestamente ha sido creada para vivir bien, para vivir en armonía, en acuerdo, tener derechos, recompensas, pero también tener obligaciones y disciplina. ¿Mm? ¿Por qué? Porque desde el momento en que el hombre es una criatura, no es un creador, aunque estamos hechos a su imagen y semejanza, las criaturas que ha hecho Dios, valga la redundancia, deban de cumplir con leyes establecidas por el propio Señor. La naturaleza cumple con leyes. Si leemos el Salmo 19, ahí podemos ver que el sol sale desde el oriente y se va al poniente, el universo sigue funcionando desde que el Señor lo creó, sigue funcionando igual, no hay hasta estos tiempos que nos toca vivir algún cambio significativo en en el establecimiento de estas leyes. Miren, fácil de comprobar. La vida en la Tierra está determinada mucho, esto creo que todos lo sabemos, por la cercanía que existe entre el Sol y la Tierra, entre la Luna y la Tierra. Uno condiciona el calor y la luz suficientes para generar la vida, el Sol, la luz solar y todo eso, y la Luna es la que establece mucho, que son las mareas, los movimientos del mar, el equilibrio que hace la Luna como un elemento así de equilibrio,
con la cercanía de todos los demás planetas, ¿sí? A ver, Elenita está pidiendo ayuda. Debbie, ¿te puedes comunicar con Elenita Lascano? Porque tiene un problema de conexión. Gracias. Entonces, todas estas leyes de equilibrio, que es un misterio, por cierto, quiero decirles que es un misterio, porque supuestamente los ejes magnéticos de los planetas era como para que se atrajeran unos a otros, se conglomeraran y formaran una enorme masa, si no es que otra cosa, que eso se ha estudiado mucho. Sin embargo, es un misterio cómo teniendo esa capacidad de atracción, polo positivo, un polo negativo, el eje magnético de los planetas y estrellas, no se atraen entre sí, sino que está calibrada de tal manera el equilibrio entre las distancias de todas las estrellas y todos los planetas de todo el universo es un equilibrio perfecto. Y así como nosotros no podemos estar más cerca del Sol 1 metro, ni más lejos de 1 metro, también de la Luna, porque sería una catástrofe, todo el universo está en un total y absoluto equilibrio, todo el universo. Eso es algo que dice en el Hebreos capítulo 1, que por el poder de la palabra del Señor Jesucristo, porque a eso se refiere, toda la creación es sustentada por el poder de su palabra. ¿Mm? Entonces, todo lo que nosotros hoy estamos sujetos a estas leyes, no podemos evitarlas. ¿Por qué? Porque si no, la vida se acaba. Entonces, querramos o no, se crea o no se crea en Dios, los que dicen no creer, están bajo sus propias leyes. Imaginemos que el Señor se le ocurriera dejarnos 3 minutos sin oxígeno en la tierra. Toda la tierra en 3 minutos se acabaría, porque eso es lo que vive el cerebro humano, 3 minutos sin oxígeno. Después de 3 minutos hay daño cerebral permanente y después se acaba la vida. Y en todos los seres vivos, ¿no? El oxígeno en las aguas también tienen oxígeno. O sea, todo está sustentado por el poder de la palabra del Señor y lo que Él determinó en sus propias leyes. Y estas leyes estamos sujetos. Pero había leyes que el hombre, por haberle dado libre albedrío o voluntad propia, autodeterminación, inteligencia, o sea, le dio un alma con una inteligencia natural. Y el hombre en la comunión con el Señor debía de desarrollar la inteligencia espiritual. Pero esta inteligencia se desarrolla cuando confrontamos o estamos bajo ciertas necesidades que tenemos que resolver. Aprender a leer, tenemos que aprender desde reconocer las letras, ordenarlas, entender el sentido de lo que leemos, hablamos, escribimos y encontramos que la lectura, bueno, tiene un propósito, ¿no? Y así es que la inteligencia espiritual en el ser humano debía desarrollarse a través de ¿qué? A través de elementos que el Señor dio a la humanidad para desarrollar su inteligencia espiritual. La inteligencia natural la iba a adquirir de otra forma, que a continuación explicaré. Pero esa inteligencia espiritual solamente se podía dar manteniendo, en primer lugar, la comunión entre Dios y el hombre. Pero para cumplir otros propósitos dentro de esta inteligencia, que esto es por lo que el Señor, dentro de lo que era el establecimiento de la humanidad en la faz de la tierra, fue dando indicaciones precisas sobre lo que iban a tener que haciendo este primer matrimonio. ¿Qué es lo que hace? Y lo consideramos la clase anterior. Le lleva el Señor, crea a la mujer y se la lleva a Adán, Adán la reconoce, Adán mismo reconoce la diferencia de géneros, cuando sabe que es un ser humano, hablamos del varón y la varona, ¿se acuerdan? Que el varón es persona con cara humana, la mujer es persona con cara humana y con cada uno con su respectivo género. Se reconocen. Y el Señor, en el final del capítulo 2, que hasta ahí llegamos, les dijo claramente, dejarán a padre y madre y se unirán y serán una sola carne. Bien, pero ya a partir de ese momento, cuando se establece el pacto matrimonial que van a ver con Patty, pero yo se los voy a relatar y a mostrar desde un enfoque que ella lo ve desde los roles, yo lo voy a ver desde
otra perspectiva, pero va lo mismo, va lo mismo. Ahí llegaremos a ese punto también. Cuando el Señor tiene a Adán y a Eva frente a frente y les dé esta orden, ocurren toda una serie de cosas que después se nos explican un poco en la Biblia, y les voy a pedir que si tienen ahí sus Biblias, me puedan acompañar al capítulo 1, versículo 27, 26, perdón, 26, en donde podemos leer que el Señor le ha tomado la decisión, el consejo de las tres personas del Señor, ¿sí? Tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay un perfecto acuerdo entre los tres. Hay una perfecta funcionalidad de las tres personas de Dios. Y esto queda bastante bien claro cuando en el proceso de la redención, cada uno va a asumir una responsabilidad bien clara y bien precisa, de lo cual también llegará el momento que la podamos hablar, sobre todo cuando veamos la redención de todo lo que estamos viendo en cuestión de la familia. Estas actividades que el Señor debe de indicarle al hombre, las encontramos a partir del versículo 27. Dice, una vez, bueno, creó Dios al hombre a su imagen, la imagen de Dios lo creó, con los atributos los atributos de que tiene Dios, pero colocados en criaturas que estaban planeadas desde el principio, que debían de ser eternas. Hablamos algo de la eternidad del hombre. Se acordarán que la costilla se vuelve a crecer, aunque se quite la costilla totalmente. Muchas partes de nuestro cuerpo traen huellas de esa eternidad. Y la prueba está que en general la humanidad, desde que fue creada hasta ahora, sigue, en el conjunto la humanidad sigue existiendo. Luego entonces se cumple de que el hombre está destinado a lo eterno, en lo general, en lo global, como humanidad. En lo individual es otra cosa, que para allá va a ir la redención. Pero el plan de Dios era que siguieran las dos cosas, tanto el contexto humano, la humanidad completa, como en lo individual. Esa era el propósito de Dios, pero se vio interrumpido. Y seguimos localizando cosas. En el versículo, vamos a ver lo que dice 28 en adelante. Dice, y los bendijo Dios. O sea, Dios habló bien sobre el matrimonio, sobre ellos dos, porque ya los está hablando la bendición sobre ellos dos, porque dice, y los bendijos. Es decir, no bendijo Dios a Adán solo. Ya estaban ahí. Les comento algo de lo que se sabe de cómo está escrita o cómo está la redacción del Génesis. Se sabe que hubo dos autores que escribieron el Génesis. Un autor de ir transcribiendo todo lo que ocurrió fue Moisés. Y el otro se piensa que haya sido Josué. Y Moisés escribe, se sabe que escribió un capítulo y Josué escribió otro capítulo. Y se piensa que hay un tercer autor, pero no se ha sabido cuál fue. Y que cada uno va, por eso parece ser que se repite, pero es un enfoque que va dando cada autor de cada capítulo. Alguien por ahí, en el 1546, que es un hombre que se llamó Bomberg, que fue un editor, que fue uno de los primeros que transcribió una Biblia, dividió en capítulos y versículos. Fue muy bueno eso, porque eso le dio un entendimiento más preciso a la escritura. Esta manera como fue escrita el Génesis, no nos confundamos, pues, ¿por qué se repite? Porque son dos autores diferentes para la misma cosa, con enfoques más precisos, más calibrados. De ahí vamos sacando conclusiones entre un capítulo y otro, y dice, ahora entiendo. Y así van a ver, lo vamos a demostrar que así es. Entonces, en el 28 ya ha creado al hombre y la mujer. Y otro punto importante, si no se me va a olvidar. Consideremos, les comenté y les recuerdo, todo esto que sucedió en el Génesis antes de la expulsión de Adán y Eva, el tiempo no transcurría como nosotros hoy lo medimos.
Adán y Eva vivían en un eterno presente, es decir, que no había sentido del tiempo como lo tenemos nosotros, porque ellos no iban a envejecer. No era el plan de Dios que la humanidad envejeciera, porque la vejez del ser humano, como de todas las cosas que en la naturaleza, estaban sujetas a una ley que surgiría después de la desobediencia, pero el hombre y la mujer no estaban en ese punto. Por eso es que vemos cómo los hombres de la antigüedad vivían muchísimos años, hasta más de 900 años, o sea, como el caso de Matusalén o el mismo Adán, pero que eso fue disminuyendo la edad, el tiempo de vida del hombre y la mujer después de la desobediencia de este matrimonio. Pero en ese tiempo no había vejez, no debía haber vejez. Bien, entonces había una edad eterna, si así la podemos expresar, de este matrimonio, y que fueron creados con la suficiente madurez para que ya se pudieran reproducir. No fueron creados como bebés, no fueron chiquititos y que fueron creciendo, como algunas películas románticas. No. Ellos fueron creados con la suficiente madurez biológica para reproducirse. Bien, con esa madurez corporal, con todas sus funciones, tal como somos hoy. Les dice, los bendijo y les dijo, den fruto y multiplíquense. Aquí ya empezamos a ver algunas disposiciones y decretos del Señor. Cuando Él les dice al hombre, den fruto y multiplíquense, ¿qué encuentran ustedes en estas expresiones del Señor? Den fruto y multiplíquense. A ver, me gustaría oír alguna opinión. ¿A qué se referirá cuando les dice, den fruto? ¿Qué piensan ustedes? Den fruto. Primero. Buenas Yami. tardes, pastor. Sí, Yami. Y después Mario. Sí, a ver, Yami. Perdón, Así es. justamente a reproducirse y dar buenos frutos, Ajá. a prolongar la vida mediante Bien. las generaciones. Bueno, una opinión. Mario, por ahí creo que vi que había, no sé si fue Mario. Sí, 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 Mario. Así, pero hermano. también coincido, por sus frutos los conoceréis, sí, a los hijos, a la Bien. descendencia. La descendencia. Bien. ¿Alguna otra cosa? Bueno, les comento. El decreto de Dios de dar fruto va referido al espíritu, ¿sí? Porque como el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, de un Dios que es amor, debía de estar primeramente el fruto del espíritu, un componente del fruto del espíritu que es el amor. O sea, Adán y Eva debían de amarse como Dios ama para poder cumplir cuando después dice, y multiplíquense, consecuencia del fruto del espíritu, que por la inteligencia espiritual que se le había dado a Adán y Eva, debían ir desarrollando en su propia experiencia de vida en el huerto del Edén. Y que por consecuencia de esa relación y que iban a ir aprendiendo de su comunión con el Señor, de un Dios que es amor, porque Él es eterno y Dios siempre ha sido amor. Dios siempre ha sido amor. ¿Me explicó? Y la orden y prioridades que encontramos en el hombre espiritual aún hoy, empiezan todas las cosas a generarse o tiene su génesis desde el espíritu. Se continúa en el alma y se exterioriza con el cuerpo. En ese orden. La cuestión del pecado es un orden inverso. El pecado primero se ingresa por los sentidos, por toda la estructura biológica, por los 5 sentidos, ingresa al alma, al entendimiento, al razonamiento, pero cuando se violan las leyes de Dios, impacta y llega al espíritu y es cuando se comete el pecado. Eso es lo que nos enseña Santiago en su carta. Ese es ese proceso. Lo mencionaremos en su tiempo con algunos ejemplos, pero ese es el proceso. Entonces, entendiendo que si les está diciendo den fruto y reproduzcanse, es porque ese fruto ya debía de verse en su relación matrimonial, ya debía de estar existiendo el amor. ¿Y cómo es que ellos iban a poder dar fruto
en el espíritu, sí era necesario que hubiera otro elemento para que pudiese darse. En nosotros hoy, después de Cristo, naciendo de nuevo, podemos dar fruto siempre y cuando tengamos la llenura del Espíritu Santo. Porque sin la llenura del Espíritu Santo, el fruto del amor que damos es un amor terrenal, ¿sí? Almático, nada más del alma, emocional y biológico, pero no espiritual. No espiritual como Dios determinó que fuera. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Vamos bien? Entonces, el hombre que estaba en plena comunión con el Señor, cara a cara, presencialmente, porque eso es lo que vamos a ver un poco más adelante, estaba imposibilitado porque no tenía la llenura del Espíritu Santo, pero no la necesitaba, porque tenía al Padre, al Creador, conviviendo con ellos en el huerto del Edén, la mismísima presencia del Padre. Obviamente que también estaba allí el Espíritu Santo y el Verbo no encarnado. ¿Me explicó? Entonces, si no necesitaban la llenura del Espíritu Santo, porque no había esa necesidad por la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en su ámbito espiritual eterno, ¿cómo es que podía dar el hombre y la mujer este fruto que se las había ordenado y que debía de ser en el espíritu? Muy sencillo. El Señor crea un elemento en el ámbito de Adán y de Eva que fuera lo suficientemente y eficientemente hecho para que pudieran dar este fruto en el espíritu. Bien, y vamos a ver cuál fue ese elemento, porque eso es lo que viene más adelante. Bueno, dice, y entonces multiplíquense. Ahora, Adán y Eva, y antes de que Eva fuera creada, y estamos entrando en la dimensión eterna porque podríamos hacernos esta pregunta: ¿cuánto tiempo pasó Adán sin que todavía fuera creada Eva? A ver, buena pregunta. ¿Cuánto tiempo en nuestro tiempo pasaría para que creara el Señor Adán, perdón, a Eva, de la costilla de Adán? A ver, por ahí, ¿oía alguien que decía algo? ¿Ah? No había tiempo. Bueno, para entenderlo, ya dijimos que no había tiempo, pero yo les dije, tratando de entenderlo en la medición de nuestro tiempo, ¿cuánto podría haber pasado? ¿Podría haber pasado 1000 años? ¿Qué opinan, Yami? Un día como más, un día. Un día, pero un día en el Señor son 1000 años de nosotros, en la medición nuestra. ¿Me explicó? Hasta No que nos metamos madurara, a ver, Yami Pereira. madurara Adán. Cuando yo terminara de nombrar todos los animales y madurara, como que le iba a Eso, mandar su... a eso. Ahora me voy a basar en lo que está diciendo. ¿Es suficiente para sentirse solo? Dice Moni. Sí, tienen razón todos. Sí, tienen razón. Ahora, fíjense en algo importante. El hombre, con la inteligencia del alma, la inteligencia natural, iba a ir adquiriendo experiencia y el Señor lo pone a trabajar. ¿Ok? ¿Por qué lo pone a trabajar? Para que el hombre empezara a adquirir y descubrirse a sí mismo de algunas cosas que estaba compartiendo como atributo el Señor con el hombre. ¿Y qué cosa iban a ser esas? Por ejemplo, la creatividad. No solamente iba a ir desarrollando la inteligencia espiritual, que comentaré en un momento más, sino que también la inteligencia natural de Adán y Eva, y por eso es que los pone a trabajar principalmente Adán. Y en ese tiempo de trabajo, en ese tiempo de cumplir otro mandamiento, cuando les dice en el versículo 28, llenen la tierra. Imagínense ustedes que les dicen a una pareja, el Señor, llenen la tierra de seres humanos. Y podría decir alguien, no, Señor, ¿cómo crees? Si la mujer nada más puede dar a luz 4, 5 y en estos tiempos 1, 2, ¿no? Yo todavía soy de la época de 5, 6 hijos y mi suegra y todo de 7, 10 hijos y así seguimos. Pero espérenme, no había muerte. Y Adán y Eva tenían la posibilidad de generar
y generar y generar y generar hasta llenar la tierra sin problema. Sin problema. Ahora, ustedes pueden pensar, ay, pero iba a ser bien tremendo cada rato partos y partos y partos de Eva. Bueno, ahí llegaremos a un módulo, cuando veamos del de procreación y embarazo, que el Señor instaló en la mujer una forma y una manera de poder regular su natalidad con lo que Dios les mostró. Y se lo puso en el cuerpo al hombre y la mujer. Lo comentaremos cuando lleguemos a ese módulo. A voluntad, ¿eh? A voluntad. Sin necesidad de elementos químicos ni nada. Llegaremos a ese punto, para que aprendan ustedes a manejar ustedes mismos como matrimonios o enseñárselo a sus hijos que Dios puso un elemento de regulación de la natalidad en el cuerpo humano, inventada por Dios, y que describe en un solo versículo el apóstol Pablo. A él le fue revelado. Y bueno, de nosotros es que encontremos esa enseñanza. Llegaremos a eso. Entonces, regresamos al punto. Estas experiencias de Adán y Eva con la inteligencia natural y el tiempo que ha transcurrido antes de que surgiera Eva del cuerpo de Adán, le permitió a Adán ir viendo y conociendo toda la cuestión de los nacimientos de los animales, de las plantas, fue adquiriendo experiencia. Él pudo ver cómo nacían los animales, todos los animales, porque era el Señor de la creación. Él pudo ver cómo nacían los mamíferos, pudo ver cómo nacían los que nacían de huevo, cómo nacían los peces, las aves, las plantas, cómo se reproducían. Fue adquiriendo experiencia en un tiempo indeterminado porque había eternidad allí. Eso nada más desarrolló la inteligencia natural. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Me van siguiendo? Ahora, esta experiencia iba a ser muy valiosa para él. ¿Por qué? Porque cuando el Señor le da la orden a él, cuando ya ha creado a Adán y Eva, de que se reprodujeran, ¿quién piensan ustedes que iban a atender los partos de los hijos de ellos dos? ¿Le iba a llevar a Adán a una clínica con un obstetra a que dieran a luz a los hijos? ¿O iba a atender los partos Adán? Nunca habían pensado en eso, ¿verdad? ¿Y cómo iba a saber Adán cómo atender un parto de su propia especie? Porque ya tenía experiencia de haber ser Señor de la creación y de haber aprendido de la misma creación de Dios. Y eso iba incrementando la inteligencia natural. Ya sé cómo se hace. No había muerte, no iba a haber complicaciones. La presencia de Dios en una tierra bendita, en la cual no iba a crecer un embarazo con un niño atravesado, o de piecitos, o de nalguitas. No iba a pasar eso, como hay hoy. Había facilidad, había bendición. Todo era planeado por un Padre lleno de amor, en el que no iba a permitir ni quería que hubiese sufrimiento. Por algo, en el Nuevo Testamento se le llama paraíso, al huerto del Edén, porque está mejor hoy que antes, porque hoy ya tenemos mucha experiencia, el género humano, los hijos de Dios. Pero es otro tema, ahí no nos quedamos ahí. Entonces, con este aprendizaje que va teniendo Adán y Eva en la inteligencia natural, es que van a tener esta capacidad de ser señores de la creación. Y en el 29 dice, y dijo Dios, he aquí les he dado, está hablando a la pareja. No se olviden aquí en esta porción del Génesis 1. Está hablando al hombre y está hablando a la mujer por igual. No les, a ver, Adán, ven, porque tú y yo vamos a hablar de hombre a hombre y las mujeres se quedan fuera. No, por favor, no. Está hablando a los dos al mismo tiempo. ¿Ok? No les está hablando primero uno y luego al otro. Yo pregunto, ¿seguirá hoy hablando el Señor al mismo tiempo al matrimonio? ¿O primero aparta al hombre sin que nada sepa la mujer? ¿O aparta a la mujer sin que nada sepa el hombre? ¿O un hijo de Dios y una hija de Dios en conjunción, en unión y en relación matrimonial, también el Espíritu le hablará al mismo tiempo a los dos? Sí. Como fue en un principio. Como fue en un principio. Ahora desarrollemos la habilidad para escuchar al Señor ambos al mismo tiempo. Eso es hermoso.
Eso es precioso. Fíjate que el Señor me dijo esto en mi espíritu, en mi corazón. Sí, a mí también me lo dijo. Queda confirmado, hagámoslo. Así debe funcionar hoy un matrimonio, porque así era en un principio. Por eso dice acá, les dijo Dios. No dice, le dijo uno y después al otro. O le dijo al hombre para que le dijera a la mujer, les dijo a los dos. ¿Bien? ¿Me van siguiendo? ¿Vamos bien? Sigue acá el 29. He aquí que les he dado, y dado es lo mismo que don, como son los dones del Espíritu Santo. Es un regalo de parte de Dios. Y aquí ya el Señor les está dando dones, pero ¿qué dones les estaba dando si dijimos que no necesitaban la llenura del Espíritu Santo? Les está dando dones, como los que están acá. Les he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, todo árbol en que hay fruto y que da semilla, les será para comer. Fíjense, les dice aquí, todo árbol, no pierdan eso, les dice todo árbol, ¿ok? ¿Está bien? Dice, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Ahora, ¿qué comían entonces Adán y Eva según lo que acabamos de leer? ¿Qué comían? No había muerte, no había hambre. Hambre sí, pero no de muerte, sino un hambre por una situación que voy a comentar un poco más adelante. Pero hagámonos esa pregunta. ¿Saben por qué le estoy diciendo todo este tipo de cosas? Para entender el contexto de lo que es el matrimonio hoy delante del Señor. Y nos va a traer liberación en muchos aspectos de nuestra vida de familia y matrimonial. Muchos aspectos. Bien, por eso es importante que estemos comentando esto. ¿Bien? ¿Sí? ¿Dudas o preguntas? ¿No? ¿Vamos bien? Bien. Le pueden levantar así el dedito para que yo pueda continuar, eso. Y si no veo que hay deditos levantados, digo, tiene dudas, señor, ayúdame, ¿qué dudas tiene? Y como no me dice nada, pues tengo que continuar. Bien, continuamos. Bien, ahí veo la manita de Moni también. También ponen ahí en reacciones, ahí está el emojito, ahí pueden poner manito. Bueno, dice después, ¿qué comían entonces? No habían dicho. Allá lo acabamos de leer. ¿Comían peces? No, Frutos. frutos y No. semillas. Nada más, el hombre fue creado para ser frugívoro, ni carnívoro, ¿no? Nada más frugívoro y herbívoro, hierbas y frutas. ¿Por qué? No era necesaria la ingestión de proteínas, ¿no? Miren, hasta dietólogos nos estamos volviendo acá. Porque no iba a tener, porque no había desgaste físico como lo tenemos hoy. Entonces, si iba a comer frutas en una tierra bendecida, oigan, a ver, pensemos un momento, porque esto también va a ser importante. Estamos sentando algo que está dentro de lo que son instituciones. Imaginen ustedes, porque podemos hacerlo, una tierra bendecida por Dios, donde no había maldición, donde todo lo que había sido creado era solo bendición. Las plantas, los árboles, toda la creación iba a tener que alimentarse y tener que absorber los nutrientes de la tierra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué iban a comer las aves? Semillitas, frutas. ¿Qué iban a comer los animales en una tierra bajo bendición? Algo nos dice por ahí un profeta, ¿eh? Por ahí nos dice Isaías, por ahí nos dice una revelacioncita, que llegará el tiempo en que los leones pasarán y comerán paja como los bueyes. O sea que a futuro los leones, y lo pone como ejemplo el profeta, volverán otra vez a ser herbívoros, los carnívoros, es decir, sí, volverán a adquirir la naturaleza primigenia, la creación. Porque no había necesidad. ¿Sí? Son datos que encontramos en la Biblia. Ahora, si los animales iban a ser todos, comer frutas, comer plantas, y entre ellos estaba el hombre, es porque así estaba decretado por el Señor en el principio. Y vamos a ver que hubo un cambio en eso. Conforme el cambio de naturaleza espiritual, hubo un cambio también en la naturaleza que rodeaba al hombre y la mujer. Bien, ahora dice en el 31, y vio Dios todo lo que había hecho,
Y he aquí que era bueno en gran manera, para que Dios llegue en su corazón y en su reafirmación de su atributo en sí mismo como todopoderoso, omnisciente, y decir, todo es bueno en gran manera. Es que era bueno en gran manera, todo, todo era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, día sexto. Y fueron acá, aquí viene otro autor de Génesis, el otro autor que les mencioné. Bien, para que vayamos entendiendo la construcción gramatical del Génesis. Dice el capítulo 2, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, es decir, el contenedor y el contenido, hablando en términos de la astronomía, de la física, de las leyes de la naturaleza, el contenedor, el espacio o el cielo, y la materia o la tierra, ¿sí? Alberto, parece que está levantando la mano. Sí, en el 30 Sí. hay de entender de que habla de bestia, de ave, de animales y planta. ¿Cómo lo entiende el versículo 30? En el siglo, sí. Vamos a ver cómo va a cambiar esta situación, ¿sí? La dejamos en la agenda porque está un poco más adelante. Ahí llegaremos. Mientras así era, ¿ok? Mientras. Entendamos que aquí todavía estaba el hombre permaneciendo delante de la presencia de Dios, en comunión con Él, en una tierra bendecida. ¿Bien? Ahora, estábamos en este punto. No me olvido de eso, Alberto, lo contesto a continuación. Si la tierra que estaba bendecida por el Señor y toda la naturaleza tenía su participación, su nutrición de la propia tierra, porque todo lo que es y sustenta la vida se obtiene de la tierra. ¿O de dónde absorben las plantas hasta hoy los nutrientes? Lo absorben de la tierra, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo con eso? Y nosotros los seres humanos, que nos comemos las frutas, las plantas, inclusive a los animalitos, ¿de dónde obtenemos nosotros los nutrientes? De ellos, pero ellos ¿de dónde lo adquirieron? De la tierra que Dios creó. Que en términos modernos, para expresarlo de una manera más científica, es todo lo que el ADN creó el Señor en todos los elementos los elementos químicos, todo lo que está en la tabla periódica de los elementos, porque nosotros tenemos un montón de cosas. Cuando el Señor tiene el diseño del hombre, yo me imagino él en su laboratorio, en su cocina, el del Señor, dice, voy a crear al hombre, el cuerpo del hombre. A ver, van tantos miligramos de hierro, ¡pum! Va a tantos gramos de este metal, de selenio, de cromo, bueno, de todos los que estamos constituidos en cuanto a elementos inorgánicos, pero también en cuanto a elementos orgánicos. A ver, esto se llama, bueno, el hombre después le va a llamar proteínas, aminoácidos, pero pues yo los he creado y los he inventado, y aquí están, aquí en la tierra. Y todo esto va a hacer que ellos se nutran de un ADN, de una tierra bajo bendición. Y esa nutrición de un ADN que provenía de la creación de Dios de la tierra para todos los seres vivos, iban a sostener la vida en bendición. ¿Bien? ¿Vamos bien? Entonces, cuando este plan se va cumpliendo, el Señor dijo, bien, ya está todo bendecido. En el versículo 3 del capítulo 2 dice, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho de la creación. Ahí algún día hablaremos, séptimo día, ¿cuál es? A ver, ¿cuál día de la semana y por qué una semana? ¿Por qué hay medición de tiempo y todo? Tiene su explicación, pero no es el momento. Estoy dejando muchas cosas porque llegará el momento en que sí, volvamos a estar retomando, porque este primer módulo se basa muchísimo en el Génesis. Desde después el versículo 4, y aquí le pusieron como subtítulo, el hombre en el huerto del Edén. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que el Señor hizo la tierra y los cielos. Vuelve a retomar lo que está en Génesis 1, el autor de Génesis 2. ¿Se dan cuenta cómo se repite? Pero es otro autor, hablando de lo mismo.
Pero ahora vean el enfoque que le da en el capítulo 2. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque el Señor Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Esto es también interesante porque es un dato único que tiene la Escritura y que los científicos han ido comprobando poco a poco. Cuando vino el diluvio, antes del diluvio, existía este vapor que subía sobre la tierra, creaba una capa de una bruma, una neblina sobre toda la superficie del planeta para poder filtrar los rayos nocivos, como el que el Sol no ha cambiado, no ha evolucionado, sigue siendo el mismo desde el principio. Por eso hoy el Sol nos puede acabar con nuestra vida porque nos quema. En ese tiempo, para protección, había un dosel o una cobertura sobre el planeta Tierra que filtraba los rayos ultravioletas y creaba un sistema de invernadero en la Tierra. Y de toda esta capa que estaba sobre la Tierra, mantenía la humedad suficiente y la temperatura suficiente como para que anduvieran desnudos Adán y Eva y no les afectara ni el frío ni el calor. No había necesidad que se cubrieran. ¿Me explico? Eran un sistema equilibrado e idóneo para la vida. Y para los animales también. Y este dosel se mantenía equilibrio y debajo de la tierra, el Señor, hasta hoy siguen existiendo, hay mucha agua, bastante agua. ¿Saben ustedes que debajo del río Amazonas hay un río más grande que el propio río Amazonas? Hay corrientes subterráneas más grandes que el río Amazonas debajo del río. Hay verdaderos mares debajo de la tierra. Y se sabe que cuando vino el juicio de Dios en el diluvio, este dosel de vapor se condensó y se derrumbó sobre la tierra en forma de lluvia. Y se fracturó el planeta, la corteza terrestre, que en el océano Atlántico, desde el polo norte al polo sur, se fracturó la corteza terrestre, ¡frum! Y salieron todos los mares interiores de abajo de la tierra hacia afuera. Y eso fue el origen del diluvio. Está comprobado científicamente esto que les estoy diciendo. Antes había un equilibrio perfecto. Por eso dice aquí, y leemos, que dice 6, si no había necesidad de que lloviese, sino que subía de la tierra un vapor el cual regaba toda la faz de la tierra. Y toda la faz es toda la faz, toda la redondez del planeta. No nada más el huerto del Edén, toda la tierra. ¿Ok? Dice, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Si lo decimos de manera elegante, ahí tomó todos los elementos químicos de los que estamos formados y que en un laboratorio de sangre, que ustedes tal vez se hayan hecho una química sanguínea, ahí están todos los metales que tenemos dentro y todas las proteínas. ¿Sí? Confirmado, la Biblia es veraz. Dice, y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Eso es interesante. Recién creado el hombre, ya, activo su biología, tal como somos hoy. No había necesidad de que hubiese un cambio. No éramos monos peludos, éramos tal como somos hoy, ¿sí? Eso es una cuestión que no tiene su sustento. Se necesita mucha fe para decir algo que el hombre no vio. Por eso los evolucionistas son sacerdotes de la ciencia, porque tienen una fe enorme para creer algo que no pueden comprobar con la misma ciencia, porque no había ningún hombre que haya visto la creación. No, entonces no se puede demostrar científicamente que fue del Big Bang y salieron los monos y fueron cambiando y de una amiba creció un pez y del pez le salieron patitas y después se fue a la tierra y se hizo dinosaurio. ¿Quién vio eso? No, los fósiles no los hay, o sea, son los aislados y son especies que se fueron adaptando a las circunstancias. Y es muy diferente evolución a adaptación, es muy diferente. Déjenme ver porque luego yo me paso de hora
y nos seguimos de frente. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, una vez que el Señor sopla aliento, ¿qué le dio al hombre en ese momento? Y allí estaba, y se dan cuenta que habla en plural, en singular, porque aquí está creando al hombre, y ¿en dónde estaba Eva? Dentro de Adán, en el capítulo 2. En el capítulo 1 les habla a los dos. En el capítulo 1, y les dijo Dios, pero en el capítulo 2 dice que creó al hombre y sopló aliento de vida y todavía no era creada Eva. Luego entonces, ¿cuándo tuvo espíritu Eva? Cuando se le dio espíritu al hombre, automáticamente los elementos de los cuales tomaría el Señor para crear a Eva, ya estaba Eva, digamos, entiéndaseme bien, desorganizada, pero dentro del cuerpo de Adán, pero ya estaba lleno de espíritu de vida Adán. Luego entonces, automáticamente, también Eva. O sea, que cuando el Señor extrae la costilla, que está un poco más adelante, esa materia de células que toma el Señor de Adán ya tenía vida espiritual a nivel de células, como lo es un embrioncito. Es el mismo principio. ¿Sí? Este dato es interesante. Así como la costilla de Adán para formar a Eva ya tenía vida espiritual en proceso, así también los embrioncitos también le he soplado de vida, y eso lo revela el rey David. Ahí lo estudiaremos porque es motivo de un módulo de estudio completo, que es el de procreación y embarazo. Bien, entonces ya eran unas células santificadas, ¿sí? Benditas, llenas de vida de Dios, llenas del soplo de vida del Señor, que fue su espíritu. Y cuando saca a Eva, y esto lo encontramos un poco más adelante, bueno, pero seguimos, voy a llegar a eso, sigamos el orden que estamos leyendo. Fíjense, dice el 8, y el Señor Dios plantó un huerto en Edén, escogió un lugar geográfico porque era un hombre, en toda la faz del planeta era un hombre nada más. Dice, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Lo puso ¿en dónde? ¿El oriente de dónde? A ver, si leen ustedes con cuidado. Aquí vamos a entrenarnos a leer la Biblia pero a profundidad. ¿Al oriente de dónde puso al hombre? Al oriente del Edén. Del huerto del Edén. O sea, que lo puso en un lugar limitado del huerto del Edén. ¿Sí? ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces luego en el huerto del Edén, si había un norte, un sur, y sí, claro, yo aquí paradito, acá, para un lado mío está el norte, para otro está el sur, para otro lado está mi oriente y mi poniente. ¿Sí? Entonces pone al hombre en un lugar en el huerto, y al oriente del huerto tenía que caminar Adán. ¿Para hacer qué cosa? ¿Por qué lo puso en ese lugar? Porque dice después, en el 9, y el Señor 9, hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto. Noten ustedes, ¿en dónde puso este árbol especial que se le llama aquí el árbol de, como lo especifican aquí, el árbol de vida? En medio del huerto. ¿Y en dónde estaba el huerto? Al oriente. Y en medio de ese lugar geográfico, porque es un lugar geográfico, en el oriente está el huerto, y en medio pone el árbol de vida, ¿sí? Se van ubicando cómo estaba la disposición, porque esto iba a ser determinante para una estrategia que íbamos a encontrar. Entonces, en medio del huerto y el árbol de la ciencia, y vean, en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dos árboles especiales, ¿sí? Dos árboles únicos, diferentes a todos los árboles, que debía tener un fin determinado del Señor. ¿Por qué se le tiene que llamar árbol de vida? ¿Y por qué el árbol, como dice acá, el árbol de la ciencia del bien
y del mal. ¿Y esto por qué tiene que hacer el Señor? ¿Y por qué se menciona el bien? ¿Y por qué se menciona el mal? Si estamos hablando que había cuestiones eternas en ese tiempo. ¿Por qué se tiene que hablar eso? ¿Bien? Bueno, esto lo vamos a entender bien porque para este momento, que estamos hablando de un eterno presente, el Señor hace algo o había sucedido algo muy importante. ¿Qué había pasado ahí? Que algunos autores dicen que fue entre lo que hay entre el Génesis 1 y Génesis 1:2, entre los primeros 2 versículos de Génesis 1, y que fue la rebelión de Lucifer, y ahí fue que surge el enemigo común de Dios y nuestro, de Satanás, ¿sí? En un instante. Que ahí lo van a encontrar ustedes en su manual, este origen de esta criatura, porque es una criatura, no es un Dios, quiso usurpar el lugar de Dios, y cuando él quiere usurpar el lugar de Dios, que él dirigía la alabanza y la adoración en el cielo, cada vez que Dios creaba algo, cuando está haciendo la creación, Lucifer dirigía a todos los ángeles en la adoración al Señor. Cada vez que él creaba algo, había adoración, porque el Señor es digno de ser adorado. De lo que no era hacia lo que era. Pero llega un momento en el que tenía, él mismo, Lucifer, fue aprendiendo muchas cosas de ver a Dios. Y después lo va a querer imitar, porque aprendió los secretos de la creación. Dice que tenía muchas contrataciones, es decir, muchos trabajos, que era la adoración, dirigir e instruir a ángeles en la adoración a Dios, dirigirlos, era parte de su trabajo. Y muchos tesoros que tenía, pero muchos tesoros en cuanto a conocimientos de lo que fue viendo, de cómo Dios creaba. Y dice que se enalteció su corazón haciéndose querer hacer como Dios. Se llenó de orgullo. Y cuando se llena de orgullo, eso está en Ezequiel 28, ustedes lo pueden leer bien, en Ezequiel 28, nació en él la maldad. Es decir, y la maldad tiene 3 elementos que lo componen. Uno de ellos es quererse hacerse independiente de Dios, otro, crear sus propias leyes, y otro, que se rebela. Hay rebeldía, desobediencia en contra de Dios. Esa es la esencia de la maldad. Y es lo que empieza a surgir en esta criatura. Quiere hacerse independiente de Dios, hacer sus propias leyes, pero tenía que hacerse señor y rey, por eso quiere desbancar a Dios y ocupar su lugar, y hacer sus propias leyes, su propio reino. Y eso es rebeldía. Y esto es lo que pretende hacer. Y entonces cuando el Señor lo expulsa de su presencia y es lanzado a la tierra, porque no había otro lugar en donde fuera ubicado esta criatura llena de maldad, y es reconocido en Ezequiel 28 como el primer pecador. Y como tenía una libertad en cuanto a voluntad muy condicionada y especial en los ángeles únicamente, él infringe esta voluntad que se le da y decide hacerse igual a Dios, y llama a la rebelión a una tercera parte de la cantidad de ángeles que había en ese tiempo, que eran millones, y se rebelan contra Dios. Y son expulsados de la presencia de un Dios santo al único lugar donde los podía expulsar, que era la creación. No había otro lugar a donde fueran expulsados. No había otro lugar donde había una vida tal en donde Dios estuviera caminando con libertad como aquí en la tierra. Y Jesús lo dice, y yo vi a Satanás caer como un rayo. ¿Sí? Así, caer como un rayo. Él presenció la expulsión de Satanás de la presencia de ellos, cuando es enviado a esta dimensión. Ahí nace el mal. Y obviamente, para que exista el mal, tiene que existir el bien. Me veo medio filosófico, pero así es así. Es una premisa exacta y entendible. Entonces, este árbol tenía que ser plantado por el Señor, porque como el hombre sí iba a tener una capacidad de decisión superior
superior a la de los ángeles, y eso está en el Salmo 8, fue hecho mayor que los ángeles, menor que Dios y mayor que los ángeles, el hombre, con este manejo de su autodeterminación y voluntad, tenía que probarse, la criatura tenía que ser probada al ponerle también algo que ya existía, que era el fruto del árbol de las ciencias del bien y del mal. Hablaremos en la clase siguiente qué ciencia se refiere ahí. Pero que debía haber obediencia, debía de haberla. Y vamos a localizar la próxima clase en la Biblia, en donde se nos habla de lo que se haya hablado, que se les haya dicho a Adán y Eva recién creados en el huerto del Edén. Está en la Escritura, está en uno de los libros del Pentateuco. ¿Qué fue lo que les dijo Adán y Eva al respecto del Señor antes de ser expulsados? Hubo una advertencia muy fuerte, muy fuerte. Bueno, pero terminemos con el capítulo 2. Dice en el 10, y salía de Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Jávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno, y allá hay también bedelio y ónice. También el segundo río es Gijón, este es el que rodea toda la tierra de Cus, y el nombre del tercer río es Hidekel, este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates, que todavía existe. O sea, todos estos ríos estaban precisamente en lo que hoy se conoce como Irak. En Irak es donde estuvo ubicado este huerto de Edén, estos ríos. Algunos ya desaparecieron por el diluvio y por todo lo que pasó, pero el Éufrates sí logró sobrevivir. Que por cierto, ya se está secando el río Éufrates, que es el cumplimiento de una profecía, porque por ahí van a caminar los ejércitos del oriente, de los hijos del oriente, para pelear contra Dios la última batalla. Van a caminar sobre el lecho del río Éufrates. Se está cumpliendo esa profecía. Y bueno, entonces, ahí estaba localizado el huerto del Edén. Y vean qué importante el 15, aquí quería yo llegar. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Es decir, tenía que ponerse a trabajar el hombre. Pero si no había muerte, ¿para qué tenía que trabajar? Precisamente para que el hombre, con el trabajar, sembrar las plantas, atender a los animales, ver cómo se reproducían, se le dio una mayordomía. Y iba a ir aprendiendo con la inteligencia que Dios le había notado, porque Adán era un hombre sobredotado, superdotado, le funcionaba el 100% de sus funciones cerebrales, a diferencia de hoy con nosotros, que nos funciona no en totalidad. Sí se han ido descubriendo cosas, eso del 10% ya quedó en la historia, tenemos más inteligencias de la que se suponía, pero no nos funciona al 100% la inteligencia. Hay un hombre que se sabía, fíjense, podía leer un libro de 500 hojas, leerla en media hora y aprendérselo de memoria. Hubo un hombre, hace poco murió, ¿sí? Imagínense qué capacidad, ¿no? Se sabía toda la Biblia de memoria se la sabía. Y se sabía de memoria 12,000 libros que leyó. De memoria 12,000 libros. Claro, era autista. Y vivió en Europa. Imaginen la capacidad cerebral que pueda tener el hombre, la capacidad que tenía Adán para gobernar toda la creación, todas las leyes de la naturaleza. Adán las gobernaba. A él le fue dada esa autoridad, tremenda autoridad. Y dicen, pero tienes que trabajar para que el hombre ganara experiencia en la inteligencia natural y pudiese trabajar. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Y qué iba a hacer? ¿Y qué objeto tenía? Porque el Señor le iba a dar al hombre instituciones. De esas vamos a hablar la clase siguiente, porque es la gran responsabilidad que le iba a dar el hombre, el Señor. Pero bueno, terminemos, y con esto termino, en el capítulo 2, donde le da una orden, en el 16, y mandó el Señor Dios al hombre, le dio una orden, le dio un mandamiento, el primer mandamiento que recibe el hombre de parte de Dios, el primer mandamiento.
mandó Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto puedes comer, de todo árbol, pero del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás. El único árbol del que no debía comer. Entonces, del árbol de vida sí, sí. ¿Y para qué? Vamos a ver para qué. Y de todos los demás árboles frutales que había y todo lo que produjera, ¿lo tenía que comer? Sí, pero menos de este árbol. Porque le dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Palabra extraña para Adán, porque nunca había visto la muerte. Nunca. Nunca la había visto. ¿Saben ustedes cuál fue la primer muerte de otro ser humano que conoció Adán y Eva? La primer muerte que presenciaron y la corrupción fue de Abel. Exactamente. Fue la primera muerte que vieron ellos, de su segundo hijo. Terrible, ¿no? Que vieran un cuerpo en descomposición de su propio hijo, asesinado por su propio primer hijo, primogénito. Porque ya estaba ahí instalada otra cosa. Bueno, pero entonces cuando le dice, morirás, pero ¿cómo era eso de morir? ¿Cómo era eso? Bueno, ahora porque eso nos toca ver en la próxima clase, que está ahí, qué fue lo que se les dijo acerca de este punto, está revelado en uno de los libros del Pentateuco. Ahí lo entenderemos. ¿Por qué? Porque esto que le dijo al Señor en ese tiempo es lo que a través de Cristo hoy se deba regresar también, de otra forma diferente, con otro sistema, con otra metodología, pero es regresar al principio, gracias a Cristo. Regresamos al principio. Por eso es que le estamos dando énfasis a esta lectura. Entonces dice, ciertamente morirás, ahí lo entenderemos. Y dijo el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo, luego entonces es malo que el hombre esté en soledad, ¿sí? Pero ¿en qué concepto? Bueno, de que ya todas los animales, ya había machos y hembras, animales. Y en ese sentido el hombre también tiene un género, y lo tiene contenido en él. Y voy a tener que hacerle algo. Dice, le haré ayuda idónea para él. Entonces dice que creó toda la tierra, todas las bestias del campo, el 19, aves de los cielos, las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Ahí vemos la inteligencia de Adán. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y es el origen de los nombres de los animales. En idiomas muy, 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 muy antiguos que se han descubierto, los animales se siguen llamando igual desde el principio de los tiempos. No importa hoy el idioma, esa es una construcción. Pero hay un idioma primigenio, por cierto, que les dejo de tarea. No, bueno, no se los dejo de tarea, se los voy a decir después. Pero ¿en qué idioma se hablaba Adán y Dios? Digo, se tenía que hablar en un idioma, ¿no? ¿En inglés? ¿En castellano? ¿En hebreo? No, se hablaban en un idioma. Pero ahí vamos a ir, se nos van a ir aclarando muchas cosas en esto, muchas cosas. ¿Bien? Bueno, terminamos porque ya estamos en tiempo. Dice, entonces, pone nombres en el 20, no se halló ayuda idónea para él entre los animales, claro que no se iba a encontrar, aunque la mona andaba por ahí, no un cantante, sino la mona de chimpancé o gorila, qué sé yo, qué era. Ninguna era buena para él. Entonces el Señor hizo caer en sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía tomó una de sus costillas, que ya hablamos de esto, cerró la carne en su lugar, cerró de la costilla, que ya dijimos qué hechura biológica y espiritual tenía la costilla. Era una pieza biológica sagrada y santificada por el Señor. O sea que el Adán fue hecho de la tierra, sí, del polvo y todo, pero la mujer fue hecho ya de una criatura bendecida y santificada. El origen de la mujer, desde ahí el Señor conoce e instaló la dignidad de la mujer. La hizo creada en el hombre, ya bendecida y llena de su espíritu, que se manifestará en la maternidad. Esa es la evidencia de la costilla de Adán, del origen de la mujer. Hermoso, ¿no les parece? Hermoso. Mujeres, ustedes son benditas del Señor desde toda la eternidad, dignificadas por el Señor, santificadas
y bendecidas. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Regalote para Adán. Un regalazazazazo para Adán. Porque esa se la llevó y le dije, mira Adán, Adancito, mira lo que te traigo aquí un regalito para ti, para que cumplan. Después sería el mandamiento del Génesis 1, que ahí nos regresaríamos al Génesis 1, que los bendijo y les dijo, den fruto y multiplíquense. ¿Ok? ¿Vamos bien? Bueno, hasta aquí vamos a dejarle porque ya los veo cansaditos. Mucha información, pueden ver el video, lo grabamos y lo editamos y se los enviaremos. Paulita estaba levantando la mano por ahí, no sé desde qué horas, perdón. ¿No? ¿Está bien? ¿Está claro todo? Estaba ¿Sí? aplaudiendo, no levantando la mano. Bien, bueno, está bien, gracias a Dios. Bueno, mis amados, pues entonces los dejo pensando un rato, dando de vueltas pero miren, hay un propósito, que entre ustedes como matrimonios lo hablen, lo consideren, no se distraigan de sus actividades congregacionales, prioridades de familia, pero esto es un agregado, pero yo sé que el Señor nos va a bendecir. Si entre ustedes comentan las clases, van diciendo, oye, ¿qué te parece esto? Porque eso de alguna manera es una forma de estudio y de análisis. ¿Bien? Muy bien. Bueno, voy a detener la grabación.